Amado Padre Celestial, gracias porque te importamos y porque conoces las luchas, los miedos y los dolores de cada uno de tus hijos. Hoy oramos con preocupación y con compasión por todos los que están sufriendo persecución por causa de su fe. Te pedimos que los rodees con tu amor y tu protección. Señor, fortalece a nuestros hermanos y hermanas que enfrentan persecución. Llénalos con tu Espíritu Santo, dándoles valor y firmeza en su fe. Que en medio de las pruebas y dificultades puedan sentir tu presencia y se llenen de consuelo y de paz. Padre, te pedimos que les des sabiduría para responder con gracia y amor a sus perseguidores, que puedan ser testigos de tu amor y de tu verdad, incluso en las circunstancias más difíciles. Que sus vidas sean un testimonio poderoso de tu poder y tu fidelidad, Señor Jesús. Tú conoces el sufrimiento y la persecución, porque tú mismo fuiste perseguido y crucificado, Padre. Te pedimos que consueles a aquellos que sufren, recordándoles que no están solos, que tú estás con ellos y que sus sufrimientos no son en vano, que puedan encontrar esperanza y fortaleza en tu sacrificio y en tu resurrección. Espíritu Santo, te pedimos que obres en los corazones de los perseguidores, que puedan ver el amor y la verdad de Dios a través de la valentía y de la fe de aquellos a quienes persiguen. Transforma sus corazones, Señor, y llévalos al conocimiento de tu gracia y de tu salvación. Padre, te pedimos también por las familias de aquellos que están siendo perseguidos. Dales paz y esperanza y que puedan encontrar consuelo en ti. Protege sus vidas y provee para todas sus necesidades. Gracias, Señor, porque en medio de la persecución tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Confiamos en que estás obrando incluso en los momentos más oscuros y que tu justicia prevalecerá. Que podamos mantenernos firmes en nuestra fe y seguir confiando en tu amor y en tu poder. Amén y amén. Hola, qué bueno que me acompañan a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, hoy es 3 de agosto y vamos a leer 2 Crónicas capítulos 32 y 33. Sennacherib invade Judá. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarlas, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente, y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplantes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas y escudos. Luego puso jefes militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Sennacherib, que en ese momento se hallaba en Laquis con todo su ejército, envió a sus oficiales para que le dijeran a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así dice Sennacherib, rey de Asiria. ¿En qué basan su confianza para permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No se dan cuenta de que Ezequías los va a hacer morir de hambre y de sed? Él los está engañando cuando les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos. ¿No fue acaso Ezequías mismo quien eliminó los santuarios y los altares paganos, y luego ordenó a Judá y Jerusalén adorar en un solo altar, y solo en él quemar incienso? ¿Es que no se han dado cuenta de lo que yo y mis antepasados les hemos hecho a todas las naciones de la tierra?
¿Acaso los dioses de estas naciones pudieron librarlas de mi mano? Pues así como ninguno de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo pudo librarlas de mi mano, tampoco este Dios de ustedes podrá librarlos de mí. No se dejen engañar ni seducir por Ezequías. No le crean. Si ningún Dios de esas naciones y reinos pudo librarlos de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de mi mano. Los oficiales de Sennacherib siguieron hablando contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías. Además, Sennacherib escribió una carta en la que insultaba al Señor, Dios de Israel, en estos términos: así como los dioses de otras naciones no han podido librarlas de mi mano, tampoco ese Dios de Ezequías podrá librar de mi mano a su pueblo. Los oficiales de Sennacherib les gritaban a voz de cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla. Lo hacían en lengua hebrea, para infundirles miedo y así poder conquistar la ciudad. Y se referían al Dios de Jerusalén como si fuera igual a los dioses de otras naciones de la tierra, fabricados por manos humanas. Por ese motivo, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. Entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Y éste tuvo que volver avergonzado a su país. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de todos sus enemigos, y les dio paz en todas sus fronteras. Entonces muchos fueron a Jerusalén con ofrendas para el Señor y regalos para Ezequías, rey de Judá. De este modo aumentó el prestigio de Ezequías entre todas las naciones. Enfermedad y curación de Ezequías. Por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Prosperidad y muerte de Ezequías. Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino y aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado, mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. En fin, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, incluyendo sus hazañas, están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ezequías murió y fue sepultado con sus antepasados en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Manasés, rey de Judá. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor a los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom.
Practicó la magia, la hechicería y la adivinación y construyó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo de Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso, el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón, en el valle, hasta la puerta del pescado y rodeaba a Ofel. Además, colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecía solo al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, incluso su oración a Dios y las palabras de los profetas que le hablaban en nombre del Señor, Dios de Israel, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, como también todos sus pecados y rebeldías, los sitios donde erigió santuarios paganos y colocó las imágenes de la diosa Aserá y de otros ídolos, lo cual hizo antes de su humillación, todo esto está escrito en las crónicas de Josai. Manasés murió y fue sepultado en su palacio, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón, rey de Judá. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Pero a diferencia de su padre Manasés, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. A su vez, la gente mató a todos los que habían conspirado contra él, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Pues bueno, hemos leído esta historia como 4 veces y es la primera vez que yo veo o reconozco que Manasés reconoció que solo el Señor es Dios, que se humilló. Y qué interesante porque dice, estando en tal aflicción imploró al Señor. ¿Y cuántas veces no dejamos nosotros de lado al Señor y solamente nos acordamos de Él cuando estamos en aflicción? Y solamente nos humillamos profunda y sinceramente cuando nos vemos afligidos. Y oramos solamente como último recurso. Y el Señor, igual que con Manasés, escucha nuestras súplicas y nos responde cálidamente, amorosamente, nos recibe una vez más acogedora y amorosamente. Padre, perdónanos, Señor, porque somos iguales que Manasés, nos distraemos con todos los afanes de la sociedad, de la vida diaria, y nos volvemos a ti solamente en la aflicción, solamente oramos a ti cuando nos vemos en necesidad, cuando
nos vemos en apuros, Señor. Permite que el Espíritu Santo nos recuerde de manera diaria el estar en constante comunicación contigo, en constante contacto contigo, con tu palabra, meditando al respecto, para que no nos pase así como Manasés, que tú igual nos amas, que tú igual nos respondes y que de igual forma nos quieres, Señor, más nosotros queremos corresponder ese amor al estar en constante contacto contigo. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.